Hola, estimados alumnos de segundo ciclo de enseñanza media. Bienvenidos a un nuevo video de explicación de contenidos en el cual hoy día vamos a tratar las aplicaciones de la función cuadrática. En los videos anteriores ya vimos todos los conceptos sobre la función cuadrática, especialmente sobre su gráfica, que es la parábola, y ahora vamos a ver las aplicaciones que tiene. Dado que la gráfica de una función cuadrática es una parábola, de forma cóncava o convexa, cóncava recuerden que la llamamos cuando es abierta hacia abajo o convexa cuando es abierta hacia arriba, siempre vamos a poder obtener o su máximo o su mínimo. Si se abre hacia arriba tiene un mínimo. Y esto es muy útil en situaciones tales como la economía para maximizar utilidades o para minimizar costos. Entonces vamos a ver algunas de esas aplicaciones en economía. Acá vamos a comenzar con un primer ejemplo, que es la trayectoria de una pelota que hace un malabarista. Entonces dice que el malabarista lanza hacia arriba 3 pelotas. Cada una de ellas se desplaza siguiendo una trayectoria que cumple con la gráfica de la función cuadrática y con la función que aquí está. Entonces, f de x representa la altura en centímetros que alcanzan las pelotas al cabo de x segundos de haber sido lanzadas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuánto tiempo tarda una pelota en alcanzar su altura máxima? Entonces, supongamos que aquí comenzó la situación, él lanzó las pelotas y acá se obtiene su altura máxima. Esa altura máxima está dada por el vértice de esta parábola. Recordemos que el vértice de una parábola es un punto de 2 coordenadas, donde la primera coordenada x es la expresión menos b partido por 2a, y la segunda coordenada es la imagen de este valor, de esta fracción que nos da aquí, o entero, la imagen de esa expresión evaluada en la función cuadrática. O sea, si aquí me da 3, por ejemplo, yo tomo el 3 y lo reemplazo en la x de la función y ahí encuentro la y del vértice. Entonces, como el vértice en este caso representa el máximo, el vértice puede ser el mínimo o máximo, depende cómo se abra la parábola. Como esta es cóncava hacia abajo, entonces tiene un máximo. Y recuerden que acá la x es el tiempo y la y sería la altura. Entonces, ¿en qué tiempo alcanza la altura máxima? Me están preguntando la x del vértice. Y para sacar la x del vértice yo tengo que conocer de mi función los coeficientes. El coeficiente a es menos 12, el coeficiente b es 96 y el coeficiente c es 100. Entonces, para calcular la x del vértice menos b, nos va a quedar menos 96 partido 2 por a, y a vale menos 12. Entonces nos va a quedar menos 96 partido menos 24. Y eso va a dar positivo. Como es negativo arriba y abajo, va a quedar positivo. Y al hacer esta división nos queda 4. Eso significa que en 4 segundos la pelota alcanzó su altura máxima. Acá tenemos entonces la respuesta que sería 4. Después nos preguntan, ¿cuál es esa altura máxima? Cuando nos dicen cuál es esa altura máxima, sería la y del vértice. Recuerden que eso, ahí está, la altura. Entonces tomo este valor 4 y lo reemplazo en la función. O sea, vamos a encontrar f de 4. Reemplazo cada vez que diga x por 4. Sería menos 12 por 4 al cuadrado más 96 por 4 más 100. Y eso nos quedaría. Recuerden, primero se resuelve la potencia. Sería menos 12 por 4 al cuadrado son 16. Más 96 por 4. 4 por 6 son 24. 4 por 9, 36. 384. Más 100. Multiplicamos acá entonces menos 12 por 100. Perdón, menos 12 por 16. Eso es menos 192. Más, estas dos se pueden sumar porque las dos son positivas. Se suman, que sería 484, y acá nos quedaría al final 192, que es negativo sumado con 484. Entonces al final aquí hay una resta, porque hay signos distintos. Entonces nos quedaría positivo 292. ¿Qué significa esto? Que la altura máxima que alcanzó fue de 292 centímetros. Arriba decía que la altura, sí, está en centímetros. Ahí tenemos entonces nuestras respuestas para la A y la B. Entonces,
¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima? X del vértice. ¿Y cuánto es esa altura máxima? Es la Y del vértice, que está acá. La evaluación, entonces todo eso nos dio 292. Ahí estaba, lo hicimos por acá. Después en el ejercicio C nos dicen qué altura alcanza una pelota transcurridos 2 y 6 segundos desde su lanzamiento. Entonces lo que en el fondo nos piden es la imagen del 2 en la función. Esta era la función que decía arriba, que sigue la trayectoria de la pelota. Entonces la imagen del 2 significa reemplazar la x por 2. Entonces sería menos 12 por 2 al cuadrado más 96 por 2 más 100. 2 al cuadrado es 4 y 4 por menos 12 serían menos 48. Por acá serían 192 más 100. Estos dos son positivos, entonces los podemos sumar y nos quedaría 292 y aquí nos quedaría la resta al final. 292 menos 48. Como hay signos distintos, se restan y se conserva el signo del mayor. Y ahí tendríamos 244. Esa es la altura que alcanzó la pelota a los 2 segundos de haber sido lanzada. Y a los 6 segundos nos preguntan acá. Entonces hacemos lo mismo, pero reemplazando ahora la x por 6. Sería menos 12 por 6 al cuadrado más 96 por 6 más 100. 6 al cuadrado es 36. Entonces nos queda menos 12 por 36 menos 432. Más 96 por 6, eso es 576 y le sumamos 100. Sumamos estos dos que son positivos, serían 676 y ahí hacemos la resta y nos quedaría 244. Fíjense que nos queda lo mismo de arriba. ¿Y esto por qué es? Como la trayectoria de la pelota lo que hace es esta curva, entonces hay dos instantes, acá que eran los 2 segundos y acá los 6 segundos en que la pelota alcanza la misma altura. Siempre va a ser así, excepto para el vértice. Para el vértice hay un valor, este lo encontramos arriba, era el 4. En 4 segundos alcanzó su altura máxima. Por lo tanto, los números que estén a igual distancia del 4, por ejemplo el 2, está a 2 unidades del 4. Entonces, para acá, si yo cuento 2 unidades más, obtengo el 6. Y eso indica que estos valores, 2 y 6, van a tener la misma altura, es decir, la misma imagen en esta función. Lo mismo pasaría, por ejemplo, a los 3 y a los 5 segundos. Van a tener exactamente la misma altura. Lo podemos comprobar si en la función reemplazamos por 3 la x y si después la reemplazamos por 5, que de hecho es lo que tenemos que hacer después. Acá dice, evalúe la altura que alcanza la pelota en estos instantes. En el instante 0 corresponde a reemplazar la x por 0. Entonces acá nos queda 0, 0, 100. Es decir, fue lanzada desde 100 centímetros de altura, porque en el tiempo 0 alcanzó 100. En el instante 1, reemplazo aquí por 1. Sería, vamos a evaluarla aquí abajito. La imagen del 1 sería menos 12 por 1 al cuadrado más 96 por 1 más 100. 1 al cuadrado es 1, por menos 12 son menos 12, más 96 más 100. Al hacer esa suma, 96 más 100 los podemos sumar, son 196. Y después le restamos los 12, serían 184. Esa es la altura que alcanza la pelota a 1 segundo. A los 2 segundos la sacamos arriba, era 244. Y a los 3 segundos, evaluamos entonces aquí, imagen del 3. Reemplazo. Sería menos 12 por 3 al cuadrado más 96 por 3 más 100. 3 al cuadrado son 9 y 9 por menos 12 serían menos 108. Al multiplicar acá nos quedarían 288 y más 100. Podemos sumar estos dos que serían 388 y le restamos los 108. Está negativo por acá. Eso nos da 280 positivo, que sería la altura que alcanza la pelota en este tiempo, en los 3 segundos.
A los 4 segundos la hicimos arriba cuando encontramos el vértice y encontramos que esa cantidad era, bueno, evaluamos el 4 en la función. La imagen del 4 entonces reemplazamos acá. Menos 12 por 4 al cuadrado más 96 por 4 más 100. Entonces nos quedaría 16 por 12, que son 192, negativo. 96 por 4, que son 384, y más 100. Le sumamos entonces 384 más 100 y le restamos los 192. Nos queda 292. Esa era la altura que alcanzaba y es la altura máxima, porque fíjense ahora qué pasa con la imagen del 5. Si nosotros calculamos la imagen del 5, lo voy a hacer aquí mismo, debiéramos encontrar una cantidad menor que la altura que se obtuvo acá a los 4 segundos, porque esta era la máxima. Entonces, si aquí está la altura máxima, después empieza a bajar, como tenemos acá en la curva. Ahí está la máxima, después empieza a bajar. Entonces nos va a quedar imagen del 5, que sería menos 12 por 5 al cuadrado, más 96 por 5 más 100. 5 al cuadrado es 25. Y 25 por 12 son menos 300. Menos 300. Más 96 por 5, que sería 480, y le sumamos 100. Sumamos estos dos, serían 580, y le restamos los 300. Y ahí nos da 280. 280. Y fíjense que es lo mismo que nos dio con el 3. El 3 y el 5 dan lo mismo, por lo tanto el 2 y el 6 también va a dar la misma altura. Y es por esto que observábamos acá. Con el 7 nos va a dar lo mismo que con el 1, la misma altura, 184. Y con el 8 nos va a dar lo mismo que con el 0, que sería 100. Y eso siempre va a pasar en todas estas situaciones que están descritas por una parábola como la que observamos ahí. Ahora, si graficamos estos datos obtenidos, tenemos que en el plano cartesiano, el eje X representa el tiempo y el eje Y es la altura alcanzada por la pelota. Entonces, a los 0 segundos, 0 alcanzó una altura de 100. 100 va a estar más o menos por aquí. Entonces, ahí comienza el recorrido. A los 100 centímetros de altura parte esto. A los 1 segundo transcurridos lleva 184, supongamos por aquí. 184. Después a los 2 segundos, 244. Me ubico en el 2 segundos y busco 244, que va a estar ahí aproximadamente. Marcamos el punto. A los 3 segundos son 280. Va a estar por ahí aprox. Y en 4 segundos ya está la altura máxima, que serían los 292. Sería por aquí aproximadamente. Y así después observamos que a los 5 segundos de nuevo se repite los 280. A los 6 segundos se repetían los 244, a los 7 segundos los 184 y a los 8 segundos que eran los 100, que era lo mismo que estaba por acá. Entonces, si nosotros unimos estos puntos con una curva, obtenemos nuestra parábola, que es la que se abre hacia abajo, por aquí. Esa es la trayectoria de la pelota, y que representa entonces la relación entre la altura alcanzada y el tiempo transcurrido desde que se lanzó la primera pelota. Después nos preguntan cuál es el tiempo de duración de vuelo de una pelota, y aquí debemos considerar que el tiempo en que la pelota demora en subir, en alcanzar su altura máxima, es el tiempo que demora en bajar. Entonces, esta parte en 100 centímetros de altura, porque es la altura a la cual tenía el malabarista sus manos. Por lo tanto, considerando que las dos manos están a 100 centímetros de altura, lo que demoró en alcanzar esta altura, que fueron los 4 segundos, va a ser el mismo tiempo que va a demorar en caer a la otra mano, o sea, 4 segundos más. Por lo tanto, el tiempo de vuelo son estos 8 segundos que transcurrieron. Como dice acá, entonces, para considerar el tiempo de vuelo hay que considerar que
es el doble, digamos, del tiempo en que demoró en alcanzar la altura máxima, porque el tiempo que emplea en ascender es el mismo que emplea en descender. Entonces era 8 segundos el tiempo de vuelo. En el ejemplo 2 dice que el rendimiento de combustible de un automóvil se obtiene de acuerdo a la velocidad con la que se desplaza. Si x es la velocidad media en kilómetros por hora, el rendimiento está dado en función de la velocidad, que es esta función cuadrática, porque x está al cuadrado, el máximo exponente que tiene la incógnita es 2, por eso es función cuadrática. Entonces nos dice completar la siguiente tabla para el rendimiento. Cuando va a 20 kilómetros por hora, ¿cuánto va a ser el rendimiento? Vamos a reemplazar entonces la x por 20. Entonces vamos a buscar el rendimiento cuando va a 20 kilómetros por hora. Sería menos 1 partido 40 por, y aquí reemplazamos, 20 al cuadrado más 7 medios por 20. Entonces nos va a quedar 20 al cuadrado, son 400. Aquí nos queda menos 1 partido 40 por 400 más, y aquí nos quedarían 140 partido por 2, y eso es 70. Multiplicamos para el lado, dividimos por 2. Y acá entonces nos va a quedar menos 1 por 400 son menos 400 partido 40 más 70. Al dividir acá nos va a quedar menos 10 al hacer la simplificación, y menos 10 más 70 son 60. Entonces aquí tenemos el rendimiento para una velocidad de 20 kilómetros por hora. Entonces rendimiento 60. Después tenemos para 40 kilómetros por hora, hacemos la misma situación. Reemplazamos la x, pero ahora por 40. Al reemplazar por 40 nos va a quedar acá. Rendimiento para 40 kilómetros por hora, menos 1 partido 40 por 40 al cuadrado, más 7 medios por 40. Sería menos 1 partido 40 por 40 al cuadrado son 1600. Y acá 40 por 7, 280, dividido por 2 serían 140. Multiplicamos, entonces nos quedaría menos 1600 partido 40 más 140. Al hacer esta simplificación nos va a quedar menos 40 más 140. O sea, esto nos va a quedar una resta al final porque signos distintos se restan, quedaría 100. Ahí tenemos el rendimiento. Y así con cada uno de ellos. Después nos dicen a qué velocidad se obtiene el máximo rendimiento. Como aquí tenemos signo menos, esto indica que la parábola se abre hacia abajo. Si se abre hacia abajo tiene un máximo, y ese máximo va a estar en su vértice. Por lo tanto, cuando me piden a qué velocidad, recordemos que la velocidad es la x. ¿A qué velocidad x se obtiene el máximo rendimiento? Me están preguntando en otras palabras la x del vértice. Y la x del vértice es la expresión menos b partido por 2a. Entonces vamos a nuestra función y buscamos los coeficientes a, b y c. Bueno, c no lo necesitamos porque para el vértice es b y a nomás. Entonces, para la x del vértice. Entonces identificamos que a es menos 1 partido 40. Este es el valor de a. Menos 1 partido 40. Y b es lo que acompaña a x, sería 7 medios. Entonces al reemplazar acá menos b sería menos 7 medios partido 2 por el valor de a, que es menos 1 partido 40. Si multiplicamos para el lado nos va a quedar menos 7 medios partido menos 2 partido 40, porque aquí multiplicamos hacia el lado porque aquí abajo hay un 1. Y ahora nos queda una división de fracciones, así que mantenemos la primera y multiplicamos por la segunda invertida. Al hacer esta multiplicación va a quedar positivo, menos por menos. Entonces arriba nos queda 280 y abajo nos queda 4. Y al hacer esa división nos queda 70. Por lo tanto, el máximo rendimiento se va a obtener a los 70 kilómetros por hora. Eso respondemos acá. ¿Y cuál es ese máximo rendimiento? Ese máximo rendimiento se va a encontrar cuando reemplacemos la x de la función por estos 70. Entonces buscamos por acá R de 70.
que sería menos 1 partido 40 por 70 al cuadrado, más 7 medios por 70. 70 al cuadrado son 4.900. Entonces nos quedaría 4.900 por 1 menos 4.900 partido 40. Más, y aquí multiplicamos para el lado, 7 por 70 son 490 y lo dividimos por 2. Hacemos la división de 4.900 dividido 40, va a quedar negativo, 122,5 negativo. Y acá hacemos esta división, 490 dividido 2, 245. Entonces hacemos esa suma, que al final es una resta porque hay uno positivo y otro negativo, y eso nos da 122,5 positivo. Y este sería entonces nuestro rendimiento máximo, y se obtiene los 70 kilómetros por hora. En este ejemplo nos dicen que tenemos que hacer una canaleta con un pedazo de plancha de zinc alum liso de 2.000 milímetros de largo y 300 milímetros de ancho, que es lo que tenemos acá en nuestra figura, 300 de ancho, 2.000 de largo. Y se dobla hacia arriba algunos milímetros de cada lado, como se muestra acá. Se dobla para obtener este resultado y formar esta canaleta. Lo que no sabemos es cuánto se tiene que doblar, y me preguntan en la letra A, ¿cuántos milímetros hay que doblarla para que esta canaleta tenga una capacidad máxima? Es decir, un volumen máximo. Cuando habla de capacidad, es volumen. Y para eso tenemos que asumir que aquí vamos a doblar una cantidad X que no sabemos, entonces X a cada lado, y como el total era 300, y aquí yo le resto X porque lo voy a subir, y X para acá, esta cantidad o esta distancia que queda ahí, esa longitud, sería 300 menos 2X, que es 300 total, menos las X que le resté a cada lado. Entonces, ese sería el ancho con el que va a contar mi canaleta, 300 menos 2X, con un alto de X milímetros, que es lo que doblamos, y un largo de 2.000. Por lo tanto, el volumen que está dado por largo, por ancho, por alto, va a ser los 300 menos 2X por X por 2.000. Esa sería nuestra función que modelaría la capacidad de esta canaleta. 2.000, que es el largo, por X, que es la altura, por 300 menos 2X, que sería este ancho. Y ahí obtenemos, al multiplicar término a término, recuerden que acá nos va a quedar 2.000X multiplicados por 300, 2.000X multiplicado por 300, y después multiplicados por menos 2X. Por eso nos quedó esta expresión. Esta sería la función para la capacidad de la canaleta. ¿Y dónde estaría la capacidad máxima? La capacidad máxima siempre va a estar dada en el vértice, porque si se fijan, esta es una parábola, si yo la grafico, porque si la ordenamos nos queda así, menos 4.000x cuadrado más 600.000x. Entonces sería una parábola que se abre hacia abajo porque el coeficiente del x cuadrado es negativo, y si se abre hacia abajo tiene un máximo, y ese máximo va a estar en el vértice. Por lo tanto, la capacidad máxima va a estar dada aquí en la x del vértice. O sea, digamos, la capacidad máxima va a estar dada en cuánto sería lo que hay que doblar esta canaleta. Para ese x se va a obtener la capacidad máxima. ¿Y cuánto va a ser esa capacidad máxima o ese volumen? Va a consistir en reemplazar la x que encontremos del vértice en nuestra función. Y la x del vértice, recordemos que está dada por la forma menos b partido por 2a. Entonces, en nuestra función original identificamos que a es menos 4.000 y b sería 600.000. Entonces, cuando tomemos esos valores y los reemplacemos aquí en nuestra fórmula para el vértice que está acá, tomamos entonces este valor de A y este valor de B y lo reemplazamos. Al reemplazar aquí menos B sería menos 600.000 partido por 2A, pero A vale menos 4.000. Entonces nos quedaría menos 600.000 partido menos 8.000. Menos 600.000 en el numerador partido menos 8.000 en el denominador. Como es negativo arriba y abajo va a quedar positivo. Y al hacer esta división, miren, esos 3 ceros que están ahí se pueden ir con esos 3 ceros. Entonces nos queda más fácil dividir 600 dividido 8.
y eso es 75. Por lo tanto, habría que doblar 75 milímetros esta lata para poder obtener esta canaleta. Entonces, esta altura de aquí tendrían que ser 75 para el volumen máximo. ¿Y cuál sería ese volumen máximo? Reemplazamos en esta X por 75, acá en la función. Entonces, volumen para 75 milímetros, que sería la X, serían 600.000 por 75 menos 4.000 por 75 al cuadrado. Hacemos la operatoria entonces. 600.000 por 75, 45 millones, y le restamos 4.000 por 75 al cuadrado. Eso nos va a dar 22.500.000. Recuerden que esto va a estar en milímetros cúbicos, por eso es que quedó tan grande la cantidad, porque está en milímetros. Y cúbicos porque estamos hablando de volumen. Entonces aquí tenemos la capacidad máxima para este valor que era 75, que eran los milímetros que hay que doblar entonces esta lata. Acá en este ejemplo 5 nos dice que un contador determina que el ingreso mensual I en pesos chilenos que obtiene un relojero con experiencia por la reparación de un número X de relojes está dada por esta función de ingreso. Entonces, ¿cuántos relojes debe reparar para obtener el máximo ingreso mensual? Debe decir aquí. Mensual. Entonces, lo que aquí nos piden de nuevo, cuando es máximo, siempre va a ser el vértice. Lo que hay que tener en cuenta es si me piden la X del vértice o la Y del vértice. Como el vértice es este punto X, Y, y la X en nuestro caso representa el número de relojes, cuando dice cuántos relojes, entonces me están preguntando por la X del vértice. Y la X del vértice, que es menos B partido por 2A, entonces en ella reemplazamos los valores de A y de B que hay en esta función. Si esta es la función, obtenemos que A es menos 50, porque es el valor que acompaña a X cuadrado, y B sería 20.000. Entonces lo reemplazamos aquí en la fórmula. Menos B serían menos 20.000 dividido 2 por A, y A es menos 50. Por lo tanto, al hacer esa división, nos va a quedar 200. Por lo tanto, tenemos que este relojero debiera reparar 200 relojes para obtener su ingreso máximo al mes. Y es lo que está resuelto por acá. ¿Y cuánto sería ese ingreso máximo? Ese ingreso máximo corresponde a reemplazar ese valor de la X del vértice en nuestra función. Entonces, en esa función, cuando dice X, ponemos 200. Sería 20.000 por 200 menos 50 por 200 al cuadrado. Multiplicamos acá 20.000 por 200. 2 por 2 son 4 y agregamos los 4 ceros que hay acá y los 2 ceros de esto. Menos 50 por 200 al cuadrado son 200 por 200, o sea, serían 40.000. Y hacemos la multiplicación entonces, acá 50 por 40.000 nos va a quedar 2 millones, así que acá tendremos 4 millones menos 2 millones. Entonces nos quedaría un ingreso de 2 millones de pesos. Ese sería el ingreso máximo al reparar 200 relojes al mes. Por acá en el ejercicio 4 dice, bajo ciertas condiciones, una compañía encuentra que la utilidad diaria en miles de pesos al producir X artículos de cierto tipo está dada por esta función. ¿Cuál es la utilidad máxima? ¿O cuál es la máxima utilidad? Fíjense que aquí la pregunta dice cuál es la máxima utilidad. Entonces, siempre va a estar relacionado con el vértice. Pero yo les decía, hay que identificar qué me están pidiendo, la X o la Y del vértice. Acá dice que X son los artículos producidos. La X y la Y, por lo tanto, será la utilidad. Entonces, si me están pidiendo utilidad máxima, me piden la Y del vértice. Pero para conocer la Y del vértice, primero tengo que sacar la X del vértice, que es menos B partido 2A. Entonces, para nuestra función tenemos que A vale menos 1, que es lo que acompaña a la X cuadrado, y B vale 1000, que acompaña a X.
Entonces cuando hagamos menos b, vamos a tener menos 1000 partido 2 por a, y a vale menos 1. Entonces nos va a quedar menos 1000 partido menos 2. Abajo 2 por menos 1 son menos 2. Y dividimos eso y nos da 500. Y 500 es la x del vértice. Y acá me están pidiendo la y del vértice. Por lo tanto, ahora para encontrar la utilidad máxima, reemplazo la x por 500. Entonces buscamos la imagen de 500 a través de esa función, que sería menos 500 al cuadrado más 1000 por 500. Resolvemos acá. 500 al cuadrado significa 500 por 500, son menos 250.000. Y acá multiplicamos 500 y le agregamos los 3 ceros, o sea, sería 500.000. Entonces esto nos daría 250.000. Por lo tanto, esta es nuestra utilidad máxima, los 250.000 que tenemos acá. Ahí estamos respondiendo la pregunta A. Y la B dice, ¿cuántos artículos deben fabricar en la compañía para que la utilidad sea igual a 0? Para que la utilidad sea 0 significa que esto de aquí tiene que ser 0. En el fondo hay que buscar ese valor para saber hasta cuántos artículos puedo producir y no perder dinero, porque utilidad 0 significa que en el fondo no gané ni perdí. Entonces ese nos va a marcar un punto para que no tengamos que hacer menos de esos artículos, si no vamos a perder. Entonces vamos a calcular la alternativa B, el ejercicio B, y en este B nos dice para que sea 0. Entonces reemplazamos acá por 0. 0 es igual a menos x cuadrado más 1000x. Por lo tanto, aquí nos queda una ecuación cuadrática. Y para resolver esta ecuación vamos a pasar a este lado, el x cuadrado pasa positivo, y pasamos menos 1000x al otro lado igual a 0. Factorizamos por x y nos queda x menos 1000 igual a 0. Por lo tanto, si esta multiplicación da 0, significa que este factor es 0 o el paréntesis es 0. Y si el paréntesis es 0, entonces acá nos quedaría que x es igual a 1000 o x es igual a 0. Entonces, con esta cantidad, bueno, hay dos cantidades con la cual se va a obtener una utilidad de 0. Por supuesto, cuando se fabriquen 0 productos y cuando se fabriquen 1000. También vamos a obtener una utilidad que es 0. Bueno, y ese ha sido este video donde explicamos las aplicaciones que tiene la función cuadrática en la vida cotidiana, principalmente cuando hablamos de maximizar. En este último ejercicio vimos utilidad máxima, en otros vimos capacidad máxima, por ejemplo, en volumen, altura máxima, rendimiento máximo, y siempre eso va a estar relacionado con el vértice de nuestra parábola. Entonces nuestra tarea es saber qué nos piden, la x o la y del vértice, y eso va a depender según cuál sea el enunciado y a qué estamos llamando x. Es decir, hay que saber identificar bien las variables. Eso, nos encontramos en un próximo video y nos estamos viendo. Adiós.